Buenas noches a todos nuevamente. A ver, Buenas noches. buenas noches. Empezaremos. Continuaremos. Buenas noches a todos. Ya, en esta segunda parte del módulo vamos a ver básicamente la normativa, los cuerpos legales que regulan el ámbito asegurador. Ya, primero entenderemos, bueno, habrá que entender o referirse al Código de Comercio. ¿Ya? El Código de Comercio, nuestro Código de Comercio, data de 1977. Hace prácticamente 43 años de vigencia. Y es en este Código de Comercio donde empieza a regularse de manera más amplia el sector asegurador. A partir del artículo 979, ya se regula, se norma el ámbito asegurador. Antes de eso, antes de este Código de Comercio, sí, en el Código de Comercio de 1934, Código Santa Cruz, ya se regulaba, se normaba, pero de forma muy precaria, el ámbito asegurador. Muy precaria. En alguna de sus modificaciones se fue incorporando ciertas figuras vinculadas a los seguros, pero repito, era prácticamente nula esa normativa. El Código de Comercio en 1977 ya nos da un marco normativo, una base jurídica en lo que se refiere al mercado de seguros. Pero no es la única norma, llamémoslo así, que regula o norma este ámbito. Por ejemplo, se emitió la Ley de Entidades Aseguradoras, la que era conocida como LEA. Ya, esa se trata de una norma específica vinculada a la actividad aseguradora, la Ley de Entidades Aseguradoras. Pero vamos a ver más adelante, vamos a hacer una comparación con la Ley 1883, que es la Ley de Seguros actual y vigente, cómo ha ido evolucionando y cambiando esta normativa. Hoy en día, les adelanto un poco, la Ley de Seguros data de 1998. Tiene ya una vigencia de 23 años aproximadamente. Y ya necesita también actualizaciones. Necesita modificaciones, porque ya ha quedado pues un poco obsoleta, entre comillas. En estos últimos años, 23 años que tiene vigencia la norma, la ley de seguros, pues han aparecido seguros que han surgido de las necesidades del ser humano, que no están reguladas. Entonces ya hoy en día es necesaria una actualización, una nueva ley de seguros. Pero bueno, no nos adelantaremos tanto. Les decía, las bases aún vigentes en cuanto a normativa son el Código de Comercio y la Ley 1883 de seguros. Pero para entender un poco a mayor cabalidad lo que es la normativa en seguros, tienen ustedes que entender, conocer, que lo deben saber en muchos casos, que existe pues una entidad estatal encargada de supervisar, controlar, regular, sancionar el mercado asegurador. ¿Cuál es? APS. Hoy en día la APS. Pero no, pues la APS también tiene una historia. La entidad que fiscaliza el seguro, los seguros tienen una historia. Porque, por ejemplo, hasta 1975, desde 1928, era la Superintendencia de Bancos a través de un área, de una sección, que fiscalizaba y regulaba el ámbito asegurador. En 1975 se crea lo que era conocida como la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros. Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros, que ya se desprende del ámbito
de la Superintendencia de Bancos, y A tiene por función regular ese mercado, el mercado asegurador. La Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros tiene una vida, por llamarlo de alguna manera, hasta 1998, donde se promulga la Ley 1864, la Ley de Propiedad y Crédito Popular, que en uno de sus articulados crea las superintendencias. Básicamente da origen a lo que era la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, la SPVS. Nace sustituyendo lo que era la Superintendencia Nacional de Seguros y Reaseguros. La SPVS no solo normaba, fiscalizaba el ámbito asegurador, como su nombre lo indica, tenía bajo su tuición, bajo su fiscalización, el mercado de valores, pensiones y seguros, a través de diferentes intendencias, la Intendencia de Pensiones, la Intendencia de Valores y la Intendencia de Seguros. Esta entidad, la SPVS, existe básicamente hasta el año 2008, donde desaparece y se crea en sustitución de la SPVS la AP, que era la Autoridad de Pensiones. Y el mercado de seguros y valores pasa nuevamente a depender de lo que hoy conocemos como ASFI, la Autoridad de Supervisión, Fiscalización de Entidades Financieras. Es una rama de la ASFI, el mercado de seguros. Tiene una corta duración esa dependencia, llamémoslo así, de la ASFI, porque el año 2010, el 10 de diciembre del 2010, se promulga la Ley 065 de pensiones. Y en la Ley 065 de pensiones se vuelve a crear, se crea la autoridad de control y fiscalización de pensiones y seguros, lo que hoy conocemos como la APS. Y desde el diciembre de 2010 a la fecha es la entidad encargada de supervisar, no regular el mercado asegurador. También el de pensiones, por si acaso. Pero a nosotros nos interesa el de seguros. La APS tiene como tuición, como función, como atribución, entre otras, la de crear, regulación normativa en el mercado de seguros. ¿Y a través de qué mecanismo crea norma, emite norma la APS? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Instructivos, tal vez, doctor? Instructivos, ya, es un acto administrativo que está bajo las atribuciones de la APS. ¿Resoluciones administrativas, entonces? Exacto. Ese es otro acto. La APS, como cualquier entidad estatal de la administración pública, se rige, por si acaso, en la Ley 2341, la Ley de Procedimiento Administrativo. Y las entidades públicas emiten normas, pronunciamientos, sanciones, inclusive, a través de actos administrativos. Actos administrativos, como ser resoluciones administrativas, circulares, instructivos. La APS, los que han tenido la oportunidad de ver, la norma que emite para regular el mercado asegurador es a través de resoluciones administrativas, que reglamentan diferentes ámbitos del mercado asegurador, para compañías de seguros, para corredores, para inspectores, auditores inclusive, en el ámbito de seguros. Los hace a través de esos actos administrativos. Entonces, en general, ese es el paraguas normativo en el mercado de seguros. Código de Comercio, Ley hoy 1883 y resoluciones administrativas
normativas sobre todo, emitidas por la APS. Pero les decía hace unos instantes, no ha sido fácil el transitar de la normativa en seguros en Bolivia. ¿Por qué? Hay que empezar señalando que el mercado asegurador en Bolivia es pequeño. Es el más pequeño de Sudamérica. Estamos por debajo de países como, por ejemplo, para tratar de equiparar en algo, Paraguay, que tiene una población menor a la nuestra, territorio igual menor al nuestro, pero está en materia de seguros por encima de nosotros. Somos el último en Sudamérica, en diferentes factores. Entonces, el emitir norma ha sido difícil. Por ejemplo, les decía, vamos a hacer una pequeña de algunos artículos trascendentales para que ustedes vean la evolución de la normativa jurídica en seguros en Bolivia. Ya les decía, la base, el primer cuerpo normativo específico, especial en el ámbito de seguros era la LEA, la Ley de Entidades Aseguradoras. Vamos a comparar esa LEA un poco en algunos artículos, repito, con la Ley 1883. La LEA, la Ley de Entidades Aseguradoras, por ejemplo, era entendida como una ley sustantiva y adjetiva. Ahora sí, los abogados, para sus demás compañeros, ¿qué diferencia hay entre una ley sustantiva y una ley adjetiva? Manuel, porque el lunes no estabas en clases. Manuel. Sí, doctor. ¿Puedes explicarnos la diferencia entre una ley sustantiva y adjetiva? No la tengo muy clara, querido doctor. Ya, gracias. ¿Alguien? Mauricio, las abogadas del INSA, son los 4 abogados que me acuerdo, no sé si hay uno más por ahí. La ley adjetiva es la que regula procedimientos. Ya, ¿y la sustantiva? Sustantiva, la que establece obligaciones, derechos. Ya. Gracias, Mauricio. Para hacerlo sencillo, la ley sustantiva es la esencia de una norma, ¿no? De una área del derecho. Y la ley adjetiva, precisamente es lo que decía Mauricio, es la parte ya procedimental de esa ley sustantiva. Para que sea más fácil, el Código Civil, el Código Civil nuestro es una ley sustantiva. Está la esencia del ámbito civil. Y su ley adjetiva es la ley procesal civil. Lo mismo pasa en penal, lo mismo pasa en derecho administrativo y en todas las áreas del derecho. En el ámbito de seguros, la LEA era una ley tanto adjetiva como sustantiva. Era una mezcolanza, por decir algo. Eso se ha cambiado con la ley 1883. La ley 1883 es una ley netamente sustantiva. Y deja la parte adjetiva, establece que la parte adjetiva, entre comillas, sea regulada mediante reglamentos específicos. Y esos reglamentos específicos los emite la autoridad fiscalizadora, reguladora. La SPBS en su momento, la APS hoy en día. Entonces ya es un cuerpo, quiero que me entiendan eso, es un avance en cuanto se refiere a normativa. Ya se para como debe ser. La ley de entidades aseguradoras se limitaba a regular las actividades de las compañías de seguros. Nada más su propio nombre lo demuestra. Ley de entidades aseguradoras. Hoy la 1883 abarca, como debe ser,
a todo el mercado asegurador. No solo entidades aseguradoras. Norma regula o contempla todo el mercado, todos los actores dentro del mercado asegurador. ¿Ok? Ya saben, en cualquier momento que tengan una duda, me interrumpen. La ley de entidades aseguradoras, la LEA, no establecía la existencia de modalidades de seguros. Es decir, una compañía de seguros bajo el paraguas de la LEA podía comercializar cualquier tipo de seguros, bajo cualquier modalidad. Es decir, una compañía podía vender seguros de vida, podía vender seguros generales, cauciones, cualquier seguro. No había restricción. Hoy en día, ¿puede ocurrir eso? No, no puede ocurrir. No puede ocurrir. La ley 18, gracias Carmen, la ley 1883 es precisa y establece lo que se conoce como exclusividad en cuanto a la comercialización de seguros. Una compañía de seguros de vida, de personas, no puede vender seguros generales y viceversa. Es por eso que han proliferado tanto las compañías hermanas, yo las llamo gemelas, ¿no ve? La boliviana CIA Cruz, la boliviana de personas. Crediseguros de generales, crediseguros personas. Alianza Vida, Alianza Generales. Nacional Vida, Nacional Patrimoniales. Toditas tienen sus hermanas. Unos para comercializar personas y otros para generales. Hay unas cuantas excepciones en el mercado asegurador. ¿Cuáles son? Las que no tienen hermanas. Credinfor no tiene hermanas. ¿Visa? Imani no tiene hermanas. ¿Visa? ¿Alguien me ha dicho Visa? Visa es la vitalicia igual. Correcto, su hermana, su prima lejana es la vitalicia. Pero son del mismo Bupa. grupo. Bupa Insurance. Perdón, Albert. Bupa Insurance creo que no tiene tampoco. Bupa es una compañía muy particular. Pero bueno, no vamos a hablar. Todas tienen Univida, ahora tiene Unibienes. Precisamente por ese impedimento, esa prohibición, que antes no existía de comercializar cualquier tipo de seguros. Antes, con la ley de entidades aseguradoras, por ejemplo, las compañías de seguro podían ser sociedades anónimas, cooperativas, mutuales. Hoy ya no existe eso. Hoy sí o sí tienen que ser sociedades anónimas. Antes de la 1883, ya le digo, había mutuales y cooperativas que comercializaban seguros, pero no eran compañías de seguros. Eso se eliminó con la ley de seguros. Había, por ejemplo, bueno, se les permitió, les comento esto, adecuarse a las cooperativas o mutuales. ¿Alguien acá trabaja en Fortaleza? Yo trabajaba en Fortaleza. Carmen, ¿sabes el origen de Fortaleza? Bueno, ha empezado como banca, ¿no? Empieza como banca. Eso vos ya te has venido a los últimos 10 años nomás. Estoy hablando de hace 30 años atrás. Ya. No, Si más atrás no Ni conozco. habías nacido, Carmen. No. Si no estoy mal, ha nacido como cruceña de seguro. Un poquito antes de eso, Albert. Era una cooperativa. Era un fondo financiero primero y pasó a ser cooperativa, pero nace los accionistas, si quiere, un poco antes del Banco de la Paz, ¿no? No, eso. Fortaleza hoy en día los dueños son los señores Hinojosa, ¿no? Que eran dueños del Banco de la Paz. Pero era una cooperativa. Y pasó a ser fondo financiero y ahí banco y ahí compran seguro, ¿no? Y ya de ahí se convirtió en compañía de seguros. Y pero esa cooperativa, cruceña era, si mal no recuerdo, sí, comercializaba seguros, pero como cooperativa.
A partir del 1883 ya no se permitió eso. Y bueno, sus transformaciones, hoy en día es una compañía, bueno, dos compañías de seguros, Fortaleza Vida y Fortaleza Generales. ¿No es cierto? Hoy, repito, solo sociedades anónimas pueden constituirse en compañías de seguros. Además, ya les digo, para constituir una compañía de seguros hay que tener un capital mínimo. ¿Alguien recuerda cuál es el capital mínimo o alguien sabe cuál es el capital mínimo para constituir una compañía de seguros? 750.000 derechos especiales de giro, creo, doctor. Exacto, Edín, 750.000 DEX, derechos especiales de giro. Y eso equivale a más o menos, y poco más, poco menos, $1 millón, aproximadamente. O sea, hoy, para tener una compañía, constituir una compañía de seguros, el capital mínimo es ese. Y hay que pagarlo en el 100%. Antes, con la LEA, solo era suficiente pago del 50%. Por ejemplo, a modo de comentario, ¿no? $1 millón, me imagino, 750.000 derechos especiales de giro, DEX, el año 98, me imagino, era mucho más complicado conseguir. Hoy en día $1 millón es poco. Y es una de las cosas que tiene que modificarse. Recuerden que una compañía de seguros maneja mucho dinero, que no es su dinero, además, no es pago de primas. Y hoy ustedes saben lo que es ABA en el mercado asegurador. No me digan una verdura. La Asociación Boliviana de Aseguradores, si no estoy mal. Correcto. La Asociación Boliviana de Aseguradores ya ha hecho, les hablo del año 2018, más o menos, ha hecho esa solicitud, que se incremente ese capital mínimo. Que es cierto, $1 millón y es poco. Hoy, la compañía activa de seguros con el capital mínimo más bajo debe estar, calculo, por los $4 o $5 millones. La más baja. Hay compañías que están por 30, 40 millones de dólares, como si nada de capital. Entonces, realmente un millón ha quedado corto, como se dice vulgarmente. Tendrá que modificarse. ¿Qué otro cambio normativo, llamémoslo así, se ha producido a través de la ley 1883? En cuanto se refiere a los aportes, siempre han habido los aportes, las tasas regulatorias de las compañías de seguros. En la ley de entidades aseguradoras, esa tasa de aporte consistía en el 3% de las primas mensuales, obviamente. Hoy en día, ¿saben cuánto se paga de aporte? El 1%, doctor. ¿En general, Juliana? ¿O hay diferencia? En general. ¿Todas pagan 1%? Sí. ¿Estás segura? Sí, doctor, estoy segura. ¿No es personas 1% y generales 2%? No, es el 1%, tanto generales como personas, doctor. Creo que estás equivocada, Juliana. Así que para mañana, que vamos a pasar clases, vas a confirmar el dato, ¿ya? Ya, doctor. Por ahí yo estoy equivocado, creo que no, pero puedo estar. Está bien, doctor. Salvo que en los últimos 2 meses hayan cambiado eso, que no creo. Ya, lo voy a averiguar, doctor. Gracias. Pero las seguros generales, las compañías de seguros generales pagan una tasa del 2% y las de personas el 1%. Que esa es una tasa, ya les digo, de regulación que va a favor de la APS.
Les digo, la esencia de la 1883, Edwin, ¿Me puede explicar mejor qué aporte es ese del 1 y del 2% y por qué lo hace la compañía aseguradora? ya. De acuerdo a la norma, ya te digo, por el, ¿cómo te lo digo? Para no ser muy crudo, entre comillas. A ver, por el derecho de ser regulados, fiscalizados por la APS hoy en día, las compañías de seguros tienen que pagar esa tasa o aporte regulatorio. En eso consiste. O sea, tú eres mi regulador y yo te voy a pagar. Mensualmente, Mensualmente. ¿sobre qué? Y eso se calcula sobre las primas, sobre la percepción de primas. La tengo clara, gracias, doctor. No sabía. Primas pagadas netas de anulación, obviamente. Ese es el concepto, básicamente, por el, entre comillas, privilegio de ser supervisadas, fiscalizadas. Lo dice la norma. Pero ojo, también para que quede claro, para no atacar demasiado a la APS. La APS no se queda con ese dinero. Eso va al Tesoro General del Estado. La APS es un simple canalizador. Todo va al Tesoro General del Estado, por si acaso. ¿Ya? Les decía, la esencia de la 1883 es regular, mantener un mercado transparente, sólido, solvente, en beneficio de todos los actores. Por eso se establece también en la 1883 que las compañías de seguros tienen la obligación de presentar mensualmente sus estados financieros. En la ley era trimestral, ahora es mensual. Y el anual. Todos los meses y el anual. Eso obviamente tiene como propósito, pues, ver, fiscalizar, controlar, monitorear la situación financiera de las compañías de seguros. Y ahí sí, vamos a ver si pasamos, creo que sí vamos a pasar el módulo de fiscalización más a detalle esta situación, porque es parte de la función fiscalizadora de la APS. La APS no puede permitir, no debería permitir que el mercado asegurador, las compañías de seguros, estén mal. Ese es uno de los roles. No solo es sancionar, emitir normas y ver de palco, como se dice. Tiene que evitar, intentar evitar que algo malo ocurra en nuestro mercado. Y lo hace a través de fiscalizaciones, monitoreos, etcétera, etcétera. Por eso se establece en la ley 1883 el envío mensual de los estados financieros. Y existen plazos para enviar, existen sanciones en caso de que incumplan las compañías de seguros, porque también es parte de las atribuciones de la APS, ¿no ve? La atribución de sancionar. Todas las compañías de seguros generales y de vida presentan estados financieros, pero las de vida tienen la obligación, además, de adjuntar a esos estados financieros un dictamen de actuario matemático. Las compañías de seguros de personas o de vida. ¿Ya? A ver, ¿qué otra modificación relevante se da entre la LEA, la Ley de Entidades Aseguradoras, y la 1883? El tema de las auditorías. Establece con precisión la 1883 la obligación de las compañías de realizar auditorías a través de empresas auditoras independientes. Existe una reglamentación en ese sentido. Repito, todo con el afán de
proteger, velar porque el mercado asegurador sea sólido, transparente y solvente. Otra de las principales incorporaciones en la ley 1883 es el tema de los auxiliares de seguros, los intermediarios de seguros. En la ley no existía. La ley se abocaba a normar, a regular a las entidades aseguradoras. La 1883 ya no. Ya establece obligaciones, deberes, prohibiciones de otros actores del mercado asegurador. Corredores de seguros, corredores de seguros, agentes, peritos, inspectores de avería, etcétera, etcétera. Por ejemplo, siempre para proteger el mercado asegurador, permite la existencia, la constitución de corredores de seguros. ¿No ve? También otra figura dentro de estos auxiliares del seguro son los asesores. ¿Un corredor de seguros es lo mismo que un asesor de seguros? Les pregunto. Marilyn Sosa, creo que nunca hemos hablado contigo. Licenciado, buenas noches. Hola Marilyn, buenas noches. ¿Dónde trabajas, Marilyn? En consultores de seguros. ¿Un corredor de seguros es lo mismo que un asesor de seguros? No, licenciado. ¿Cuál es la diferencia, Marilyn? El asesor de seguro es aquel que asesora, como lo que indica su nombre, ¿no? Es el que asesora respecto a las coberturas, a qué es lo que el cliente necesita de acuerdo al rubro que se dedique. Ya. El corredor de seguros es aquel que gestiona, ¿no? E intermedia a través con la aseguradora y el cliente. Ya, Marilyn, muchas gracias. ¿Un corredor puede ser asesor? Así es. Perdón, no pueden ser asesores. ¿Un corredor no puede ser asesor? No puede. ¿Qué compañeros, amigos? Creo que eso lo prohíbe la 181. A ver, Andrea y después Edwin. Un asesor, buenas noches. Un asesor, también, no sé si valdría el tema de que puede ser una persona natural, un asesor. En este caso, un corredor de seguros tiene que tener una constitución jurídica, ¿no? Porque además va a ser el intermediario entre los clientes, digamos, y todas las compañías de seguros, dependiendo de los riesgos, ¿no? Entonces, tal vez ese tema, ¿no? De persona natural y jurídica. Ya. Gracias, Andrea. Edwin. Creo que dentro de la ley, la 181, el sistema de administración de 181, decreto supremo. Perdón, decreto supremo. 181 de administración de bienes y servicios indica que el asesor no puede ser corredor, ¿no? Por el tema de la vinculación o el interés que tiene en medio, ¿no? Un asesor tendría que ser contratado y pagado por la empresa por ese asesoramiento. Pero un corredor creo que es el que recibe la comisión de la empresa aseguradora. Y para que no haya ese tipo de interés, creo que la normativa es que ha hecho esa prohibición. Algo así es, me recuerdo, doctor. Ya. A ver, primero para que les quede claro. Un corredor de seguros puede ser asesor. La ley 1883 lo permite. Lo que no permite es que un asesor sea corredor de seguros.
Si yo me inscribo, porque todos tienen que estar, ojo, autorizados, registrados en la APS, corredores, asesores, peritos, todos los auxiliares, agentes, todos los auxiliares. Si yo me inscribo en la APS como asesor de seguros, no puedo cumplir la función de corredor, porque además, hay algo que Andrea lo dijo, un asesor puede ser una persona natural. Yo puedo ser un asesor, puedo inscribirme, registrarme como asesor, como Rigoberto Paredes Llanos. Y para ser corredor, necesito ser una persona jurídica. Una sociedad anónima, que casi ningún corredor es sociedad anónima, todas son SRLs, sociedades de responsabilidad limitada. Entonces, yo, asesor, no puedo ser corredor. Pero un corredor puede actuar como asesor. Por eso un poco lo que decía también Edwin, ¿no? La norma, la ley, el Decreto Supremo 181 de contratación de bienes y servicios del Estado, impide a las entidades públicas contratar corredores de seguros. Ningún corredor de seguros es corredor de una entidad pública. Lo que ellos hacen es contratar asesores en seguros, que en muchos casos, porque tienen esa autorización, muchos corredores son también corredores y asesores en seguros, por llamarlo. Esa es su denominación, es su registro. No todos, pero muchos son así. Entonces, y hay que ser sinceros y realistas, ¿no? Las entidades públicas camuflan esa actividad de corretaje en asesoría. ¿Ya? Pero que quede claro. Un corredor puede ser asesor, puede cumplir esa doble función, siempre y cuando esté autorizado. Un asesor no. Un asesor solo es asesor en seguros. Dentro de ese rol fiscalizador, supervisor de la APS, por mandato de la 1883, también pues se establece, ya se determina en la 1883, por ejemplo, la obligatoriedad de los corredores de contar con una póliza de errores y omisiones. ¿Dónde estás? Juliana. Doctor, dígame. ¿Qué es una póliza de errores y omisiones? Es un... se me fue, doctor. ¿Alguien por ahí que le ayude a Juliana? Es una póliza que tiene el objeto de resarcir al asegurado los gastos que está obligado a pagar. ¿Que está obligado a pagar quién, Cintia? ¿Cintia? Perdón, doctor, mi internet está un poquito lento. Se me Ah, está cortando cada rato, perdón. tranquilo, tranquila. Esta póliza principalmente lo tienen los corredores de seguros, que esto es que lo están obligados a pagar cuando hay algún error de parte del corredor, según a lo que he entendido. Ya. Evidentemente, la 1883, gracias, Cintia, establece la obligatoriedad de que todas las corredoras, los corredores de seguros, cuenten con esta póliza de errores y omisiones. Si mal no recuerdo, el monto mínimo es de $1 millón. ¿O 3? Uy, ya me... No, es 1 millón, casi estoy seguro. $1 millón. Y sirve para coberturar, para proteger al asegurado en caso de que le haya la corredora, precisamente, pues haya asesorado mal y le haya ocasionado el no pago de un seguro.
Tiene básicamente ese propósito. No hay ninguna corredora que no, para funcionar, que no tenga esta póliza. Y la tienen que renovar, obviamente, como cualquier póliza, periódicamente. Para tranquilidad de todos nosotros los asegurados, en la historia del seguro en Bolivia, tal vez estoy siendo demasiado exagerado, nunca se ha ejecutado una póliza de errores y omisiones de una corredora. Hasta ahora. Eso significa dos cosas. Una, que las corredoras hacen muy bien su trabajo. O dos, no te rías, Álvaro. O dos, que los asegurados no saben que existe esta póliza y que podrían solicitar su ejecución. Yo quiero pensar que es lo primero, que las corredoras cumplen nomás su trabajo, bien, mal, regular, pero lo hacen. Ha habido un antecedente de hace unos 2000, casi ya 20 años, que casi ejecutan una póliza de errores y omisiones de un corredor. Casi. No lo lograron. Era un caso muy complicado. Fueron a juicios, arbitrajes. Fue tremendo. Casi logré ejecutar, pero después de eso nunca se ejecuta. En ningún caso. Pero tienen esa obligación las corredoras, por si acaso. ¿Ya? Les decía, otro de los cambios, ¿no? Es, por ejemplo, que los aportes de capital, por si acaso, de las compañías hoy en día deben ser en su totalidad y en efectivo. Antes en la LEA podía ser ese aporte en efectivo o en bienes. Hoy no. Esos 750.000 DEX sí o sí deben ser constituidos en efectivo. Además, se debe constituir un fondo de garantía. Las compañías de seguros consistentes en el 10% del capital mínimo. Que eso no puede ser tocado. Y en parte es un poco respaldo para las operaciones de las compañías. Sin embargo, eso, ya les digo, con la innovación, con la modificación de las leyes, creo yo ya ha quedado en desuso. ¿Por qué? La ley 365 de 2013 crea un fondo de protección del asegurado, el FPA. No sé si han escuchado hablar de ese fondo. Como le digo, es reciente. ¿Y en qué consiste ese fondo? Como su nombre lo indica, ¿no? Se entiende que es una forma de proteger a los asegurados. ¿En caso de qué? De insolvencia de una compañía de seguros. Entonces, ese fondo se ha creado con ese propósito. Y ese fondo subsiste o tiene como base los aportes de las compañías de seguros. De forma anual, este es otro fondo, por si acaso, son otros aportes diferentes a la tasa regulatoria. Este fondo de protección del asegurado, ya le digo, lo pagan o aportan las compañías de seguros generales como las compañías de seguros de vida. Y la cuantía es trimestral de un 5 por 1000 en las compañías de seguros generales. Igual de las primas. Y las de seguros de personas, su aporte es del 2.5 por 1000. Entonces, cada 3 meses, todas las compañías aportan ese monto. Y ese monto, a la fecha, por si acaso, repito, su finalidad era, en caso de que una compañía provida, vayámonos a ese punto, provida ha sido intervenida, probablemente tenga que ser liquidada, y para cumplir con los asegurados, no se requiera $1 millón.
es un ejemplo. No hay de dónde sacar, se debería detonar ese fondo. Ese fondo debería agarrar $1 millón y pagar a los asegurados de provida. ¿Por qué? Pues porque se ha determinado, si fuera el caso, la insolvencia de esa compañía. Ese es el rol del FPA, del Fondo de Protección del Asegurado, que tiene como base, repito, como origen los aportes de las compañías de seguros. A la fecha no se ha tocado un peso de ese fondo. Y hasta el año pasado estaba bordeando ya los $6 millones que están ahí. Algún rato utilizarán, supongo, me estoy adelantando, pero presumo que puede ser en el caso Provida. En parte. Podría ser, ese es el propósito. Doctor, una consulta. Patricia. Y buenas noches. ¿Quién custodia esos fondos? ¿La APS o el Tesoro? No, a ver, el fondo está conformado por un directorio constituido por gente del Banco Central. Toda esa plata está en el Banco Central, en una cuenta del Banco Central, para empezar. Y eso está aparte de las cuentas del Tesoro General del Estado, del Banco Central, de la APS, es un fondo autónomo, si tú quieres. ¿Ya? Y existe un directorio que tiene a su cargo, ese fondo. Ese directorio está compuesto por 3 miembros. Uno del Ministerio de Economía, otro del Banco Central y otro de la APS. Son los que controlan, monitorean el pago de aportes, si han pagado, si no han pagado, se hacen auditorías a ver cuánto ha redituado ese fondo, etcétera, etcétera. Y en su momento tendrán que ser, hablo de ese directorio, quienes decidan utilizar ese fondo o no. Pero repito, es un fondo autónomo de cualquier entidad, incluida el Tesoro General del Estado. Gracias. ¿Ok? Doctor, buenas Sí. noches. Alejandra. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. ¿Dónde trabajas, Alejandra? En el Ministerio de Economía estaba trabajando hasta hace un par de meses. Ya. Doctor, usted decía que el 5%... 5 por 1000. Perdón, 5 por 1000, pero Sí. ¿de qué? ¿Sobre qué se calcula eso? Estamos hablando del Fondo Social, perdón, del Fondo de Protección del Asegurado, ¿no ve? Ajá. Ya, se calcula el 5% en compañías de seguros generales y el 5 por 1000 de seguros generales y 2.5 por 1000 de los seguros de personas de la producción directa neta de anulaciones. Producción nos referimos básicamente a primas, primaje. Prima directa neta de anulaciones. Sobre ese valor se calcula ese 5 por 1000 y ese 2.5 por 1000. Gracias, doctor. Y es trimestral, por si acaso. El aporte es trimestral. ¿Ya? Gracias, doctor. No, de nada. ¿Alguien más? Nadie más. Entonces les decía, si bien la norma establece un fondo de garantía del 10% del capital mínimo, tiene como propósito proteger al asegurado. Hoy con este fondo ya debería ser uno de los cambios en la nueva ley de seguros. A modo de comentario, no es que no se ha pensado cambiar, sustituir la ley de seguros. Es un proyecto ya que yo escucho desde hace unos 4 o 5 años, un poco más, desde el 2015, ya son 6 años que esté en proyecto en el Ministerio de Economía, pero no avanza. Lo último que he sabido, porque me invitaron el 2019
en octubre, no, septiembre del 2019, invitaron a una consultoría para elaborar un proyecto de ley de seguros. Pero para tal mala suerte que, bueno, todo el mundo sabe lo que ocurrió en octubre y noviembre, ¿no?, del 2019, se truncó. Y la verdad que ya no sé en qué quedó. No sé si otra vez lo dejaron relegado o continuaron con eso, pero creo que no. Hay que ser también sinceros, ¿no? No creo que en estos momentos, peor ahora, una ley de seguros sea prioridad para el Ministerio de Economía, porque es quien tiene que realizar esta ley de seguros. Les digo, no creo que en este momento sea prioridad, ni mucho menos. Pero, bueno, veremos qué ocurre. Pero hay que cambiar, hay que actualizar nuestra ley. Sí o sí. En la LEA, en lo que es la ley de entidades aseguradoras, por ejemplo, no existía nada sobre seguros obligatorios. Hoy ya la 1883 establece la posibilidad de seguros obligatorios. Recordemos que esta ley es de 1998. A consecuencia de esa posibilidad, el 2001 se crea pues el primer seguro obligatorio, como hemos visto, ¿no?, el SOAT. Pero antes de la ley 1883, ya les digo, no había nada normado en cuanto se refiere a los seguros obligatorios. Y una de las partes, bueno, uno de los aspectos, más que partes, fundamentales de la nueva ley es que inserta en varios de sus articulados lo que es la protección al asegurado. La ley de entidades aseguradoras era una ley exclusiva de entidades aseguradoras. Les digo, les repito, no se refería a otros actores. Y por tanto, pues, permitía, entre comillas, la posibilidad de que las compañías de seguros, en muchos casos, pues actúen arbitrariamente, abusivamente, siempre en perjuicio del asegurado. Esta ley, la ley 1883, es una ley proteccionista en cuanto se refiere al asegurado. Y establece casi digo porque no es total, una igualdad, una equidad en las relaciones entre el asegurado y el asegurador. No es total porque sí, todos sabemos que los asegurados estamos en desventaja frente a las compañías de seguros. Estamos en desventaja por diferentes factores. ¿No ve? Pero con esta ley se procura equiparar un poco esa relación. Por ejemplo, hoy en día, ¿cómo se resuelve un conflicto en seguros? Y hablábamos, creo, la anterior semana, un poco. ¿Cuál es el canal, el mecanismo? ¿Los arbitrajes, doctor? Mauricio, gracias. Sí, la ley 1883 en su artículo 39 establece que, de forma expresa además, la forma en la cual se deben resolver las controversias relacionadas a un contrato de seguros. Y establece dos canales, dos mecanismos: el peritaje y el arbitraje. Antes, les comentaba, creo, antes cuando alguien tenía un problema con una compañía de seguros porque no le pagaba una póliza, lo único que le quedaba era irse a un juicio para que demore 5, 10, 15 años y no le vaya bien para comer. Hoy sí se puede recurrir o al peritaje o al arbitraje, que son mecanismos más rápidos. Un arbitraje demora más o menos un año con la ley 708 de conciliación y arbitraje. Pero aún así ese año es mucho menos que 5 o 10 años de un juicio.
E inclusive se ha mejorado mucho más con la ley 365. Porque la ley 365 permite, establece además, que la APS puede funcionar, puede fungir como ente conciliador en controversias de seguros. Entonces, si yo tengo un problema con una compañía, puedo ir a la APS para que intente conciliar. Y va también un poco más allá. Si no conciliamos, puedo pedirle a la APS que se pronuncie sobre la controversia mediante una resolución administrativa. Resuelva la controversia. Esto a partir de la ley 365. Pero aquí hay, claro, un límite, que es de 100.000 UFBs. O sea, controversias por encima de las 100.000 UFBs, no puedo ir a la APS. Tengo que ir directo a un arbitraje. Por debajo de 100.000 UFBs, puedo solicitar conciliación. Y la conciliación, obviamente, es un proceso más corto, menos oneroso. Una conciliación puede durar un mes, tal vez. Y no necesito un abogado, puedo ir yo y listo. Pero hay que ser también realistas, ¿no? Una persona común, llamémosla así, que vaya a una conciliación sobre una póliza, no va a entender mucho, ¿no? Porque es un tema muy técnico. Tendrá que ir nomás acompañado de alguien que conozca de seguros. Abogado, técnico, lo que sea. Pero aún así, es mucho mejor que un proceso judicial, es mucho mejor que inclusive, repito, que un arbitraje. Desde todo punto de vista. Doctor, consulta. Manuel. Sí, ¿ha conocido usted en su experiencia algún caso de controversia en el tema de seguros que se haya ventilado en sede judicial? Claro, en sede judicial, antes de la 1883, todo era en sede judicial. Y había casos, yo recuerdo un par de casos emblemáticos, y acá debe ser conocido por algunos, tal vez no por ustedes, porque este es un caso de más o menos 1978, si mal no recuerdo. Hay alguien aquí de la boliviana, ¿no ve? Sí. Hola. Andrea. Sí, tarea para mañana. ¿Ya? Vas a preguntar por Comibol. Ya. Y un proceso de hace 50 años. Ya aquí viene contestándote un poquito, Manuel. Es un caso emblemático. Ya le digo, hubo un siniestro, una explosión de una caldera de Comibol. Si no me equivoco, el 78 o el 68. Ya la memoria no es frágil. Que fue una gran controversia. Se fueron a un proceso judicial, como era la única manera, y ese proceso terminó, si mal no recuerdo, el 2003, 25 años después, más o menos, donde declararon, si no me equivoco, improcedente el reclamo. Pero se fueron a un juicio. Y antes todo eran juicios. Todo eran juicios. Desde los reclamos más pequeños hasta los más... No había otra forma de solucionar una controversia en seguros. Y obviamente era muy complicado. Primero, porque nuestra justicia nunca ha sido buena. Hay que ser autocríticos. Nunca ha sido buena. Y dos, ya me imagino, y es normal, diría yo, un juez probablemente no tenga conocimientos en seguros. Y es normal, repito, se no sabe qué son reservas, qué son reaseguradores, no sabe, no tendría por qué saber. Entonces eso dificulta mucho más. Entonces ya te digo, Manuel, ese caso de Comibol, que mañana Andrea va a preguntar por ahí alguno de los
antiguos de la boliviana, que todavía debe haber, que se van a acordar de Comibol. No sé si con eso... Casos de 1979, ¿no, doctor? Creo, alguien ve, el 78 creo que era, 79. Y el 2005 en sí se ha resuelto. Ahí está, ¿ve? Añitos más, añitos menos, ¿ve? Eso es 25 años. Y así duraban los procesos judiciales. Sí, gracias, Doc. De nada, Manuel. ¿Alguna otra pregunta, duda? Creo que nada. Básicamente, esas son las, bueno, algunas innovaciones, tanto en la ley 1883, ley 365, que siempre han intentado o intentan que nuestra normativa en el ámbito de seguros vaya avanzando. Proteger al asegurado, pero no solo al asegurado, sino proteger al mercado asegurador. Ojo, no estoy diciendo que la APS, por ejemplo, como ente fiscalizador, se olvida de las compañías. Si le va mal a una compañía de seguros, ¿ustedes creen que no va a afectar al mercado asegurador? Va a afectar, es como un banco, ¿no ve? Ah, está mal ese banco. Empiezan las corridas, empiezan a decir que el sistema financiero anda mal, y es peligroso. Lo mismo pasa con las compañías de seguros. Aunque no crean, lo de Provida ha afectado. Tal vez ha sido mínima la afectación. ¿Por qué? Porque Provida era una compañía pequeña, una compañía poco conocida, por no decir nada conocido, y solo tenía un mercado, que era el de seguros previsionales. El 99% de su cartera eran seguros previsionales. Creo que tenía una o dos pólizas de seguros generales. Nada más, estoy hablando, miren, una o dos pólizas. Lo demás eran previsionales. Entonces, claro, en el momento en que se ha intervenido, probablemente no haya trascendido demasiado. Pero sí, por ejemplo, los asegurados previsionales, yo recuerdo, no recuerdo, sino que escuché en la radio o en la tele que fueron a hacer bloqueos a la puerta de Provida. Pero como eran pocos, también no trascendió más allá. Pero imagínense si, digamos, mañana nos enteramos que se ha intervenido otra compañía, una mediana o grande, va a tener una afectación al mercado. Segurísimo. Aparte de que hay que ser realista, ¿no? Los seguros en general, por desconocimiento, no son bien vistos en Bolivia. Porque cuando uno le pregunta a alguien, ¿qué opinas de un seguro? No sirven para nada. No pagan. ¿No ve? O sea, lastimosamente esa es una idea popular. Errada, desde mi punto de vista, sí, errada. Antes todavía sí, las compañías eran reacias a pagar. Hoy no, hoy las compañías creo que han aprendido y han mejorado. Pagan lo que tienen que pagar, no pagan lo que no tienen que pagar. En la mayoría de los casos, como siempre hay excepciones. Pero entonces, la ley, las normas buscan proteger ese mercado. Repito, hay que mejorarlas, hay que actualizarlas, obviamente. Y esa es una labor de la APS, sí. Pero también las compañías de seguros, los corredores, tienen que aportar a eso. Y nuestro mercado es bien complicado. Bien complicado. Creo que cada compañía tira para su lado, ¿no? Es difícil que se pongan de acuerdo. Pero bueno, hay que mejorar eso. Ahora vamos a ver un poquito más a detalle precisamente lo que la ley 1883 establece
dentro de ese marco regulatorio para las compañías de seguros, para los corredores. Porque las compañías de seguros tienen obligaciones claramente establecidas dentro de la ley 1883. Y tienen obligaciones para con los asegurados, para con el regulador, para consigo mismas. Esa serie de obligaciones hacen pues que nuestro mercado sea un poco mejor, por decirlo de alguna manera. A ver, por ejemplo, ¿qué obligaciones principales? Porque son varias, no las vamos a enumerar todas porque no corresponde, sino las principales. Por ejemplo, ¿qué obligaciones tienen las compañías para con los asegurados? ¿Cuál creen ustedes? A ver, Cecilia Catari. Buenas noches, doctor. Hola, Cecilia. ¿Tú trabajas en el INSA o me estoy equivocando? No, solo estoy estudiando por el momento. No estoy trabajando. Ya, perdón, me estoy confundiendo. Pero dime, ¿cuál crees que sea la principal obligación de una entidad aseguradora para con un asegurado? Creo que en todo caso sería cubrir el alcance que tiene la póliza, ¿no? Dependiendo de las características. Cubrir. A ver, Cintia Carrillo, que el lunes me has hecho renegar. Buenas noches, doctor. Acabo de entrar nuevamente. Mi internet está muy pésimo. Bueno. Denise Vargas. Sí, doctor, buenas noches. ¿Cuál crees que es la principal obligación de una entidad aseguradora para con un asegurado? La principal obligación, cumplir lo estipulado en el contrato. Cobertura. ¿Perdón? O sea, ¿qué significa cumplir lo establecido en el contrato? Pagar el siniestro. Pagar el siniestro, cobertura del siniestro. Claro, ¿no ve? Y hemos visto, ¿no?, en la definición de contrato de seguros, la compañía tiene una obligación, tiene derecho a percibir la prima, pero tiene una obligación, y la obligación es indemnizar. Ese es el objeto del contrato de seguros. Por tanto, la obligación lógica, principal, no la única, principal para con el asegurado es eso, ¿no ve? De producirse el siniestro, tendrá pues que indemnizar. Esa es, si ustedes quieren, la razón de ser de una compañía. Es la principal obligación que tiene una compañía. Indemnizar, pagar, cumplir, lo que decía un poco Denise, a lo que se obliga en el contrato. Claro, sabemos todos, previo el cumplimiento de requisitos, formalidades, etcétera, etcétera. Pero esa es la obligación principal. Pero ya les decía, no es la única. Otra de las obligaciones para con los asegurados es pues redactar con pólizas, clausulados, pólizas en general, ¿no? Clausulados particulares, generales, anexos, que sean claros, precisos, sin ambigüedades. Obviamente, en todos los casos, cumpliendo con lo que la ley dice. ¿No ve? Eso con el propósito de que, claro, cualquier persona que contrate un seguro y lea una póliza, la tenga clara, entienda qué le está cubriendo, qué no le cubre, si es lo que quiere o no. Tiene esa obligación. Las compañías no pueden redactar pólizas, anexos, clausulados, que sean pues ambiguos, contradictorios.
Y ahí juega un rol importante la APS. Ustedes saben, y es una de las obligaciones de las compañías para con el regulador. Ninguna compañía puede comercializar una póliza si no está previamente registrada y autorizada por la APS. Todas las compañías, cuando quieren sacar un nuevo producto, registrar, cambiar, modificar una cláusula, un condicionado, incluir un anexo, un formulario, previamente tienen que mandarlo a la APS. Y la APS se encarga de revisar, ver que legalmente esté correcta. Técnicamente corresponda. Y además, que el lenguaje precisamente sea claro, sin ambigüedades, sin contradicciones, que den lugar a que el asegurado se sienta perdido, por decirlo de alguna manera. Entonces, otra de las obligaciones, ¿no ve? Darle un producto, un contrato al asegurado sencillo, de fácil entendimiento. Evitar, ¿no ve? Todo el mundo sabe lo que es la letra, bueno, no sé. ¿Qué se entiende por letra chica? Todos hemos escuchado hablar, ¿no ve? La letra chica del seguro. Yo he leído muchas pólizas de seguros. Muchas. Y en ninguna he encontrado que la letra sea más chica que otras. Todos tienen el mismo tamaño de letra. O sea, no existe letra chica. Pero es lo que se escucha, ¿no ve? Ah, es que la letra chica, pues. ¿Qué es la letra chica? ¿Qué se entiende por letra chica en seguros? ¿Podrían ser las exclusiones, doctor? Y ya, Mauricio. ¿Quién más? Creo que esa era una pregunta de alguno de los foros, ahora que me acuerdo. No les voy a contestar yo, pues. No, no existe letra chica. Lo que tú dices, Mauricio, no es letra chica, no puede ser entendida como letra chica. Es, para mí, la excusa de los asegurados. Ese es su desconocimiento, esa falta de orientación, asesoramiento por parte de la propia compañía. Eso se entiende por letra chica, ¿no ve? ¿Qué ocurre, no ve? Voy, aquí está mi póliza, perfecto. Ocurre un siniestro, quiero que me pague y la compañía me rechaza. No, pues señor, está excluido ese evento. Eso no le cubría. Y dice aquí en la póliza. Y no es letra chica ni nada, es que el asegurado nunca ha leído, nunca nadie le ha explicado que no le cubría ese evento, ese riesgo. Ya, claro, ya le han dicho, no ve, es que es esa letra chica que no se lee o que no se entiende dentro del contrato de seguros. Es un término coloquial, por decirlo de alguna manera. No existe letra chica. Le dicen letra chica cuando no le pagan a uno. Porque no he querido leer la póliza, porque no he entendido la póliza. Y hay que ser realistas también. Nadie lee sus pólizas. Nadie. Porque en general, pues no estamos hablando de una póliza de 2 hojas, ¿no? Pólizas de 30, 40 hojas. Mi póliza de automotores todos los años que renuevo son entre 70 y 80 hojas. A mí que me gusta seguros puedo leer. He leído la primera vez, después ya no he leído. Imagínense a alguien que no entiende. Lo máximo que leerá pues será la vigencia, ¿no? ¿Hasta cuándo tengo seguro? Después nada más. Hay que ser sinceros, o sea, y eso, repito, no es culpa de las compañías en gran medida, de los asegurados. Pero las compañías también tienen la obligación para con el asegurado de orientarlo, de ser claros. ¿No? Yo voy a una compañía, quiero una póliza para mi casa.
quiero que me cubra todo. Ese es lo normal. La compañía debería decir, en el momento que le vende, sí, señor, le va a cubrir esto, esto, esto. Y esto no le va a cubrir. No le puedo cubrir estos eventos, estos riesgos. Entonces el asegurado, si ocurre ese evento, ya va a saber que no le van a cubrir. Pero no ocurre en muchos casos que quiero una póliza para mi casa. Aquí está, esta es la póliza. Yo asegurado que no conozco, creo que pues cualquier cosa que le pase a mi casa, me van a cubrir. Y puede que no sea así. Puede que no sea así. Entonces yo creo que va por ambas partes, pero es obligación de la entidad aseguradora tener pólizas claras, entendibles sobre todo. ¿Ya? Otra de las obligaciones de las compañías de seguros para con los asegurados por ejemplo, si ofrecen servicios de prepago, cumplir con lo acordado en esos contratos de prepago. ¿Saben lo que es un prepago, no ve? En seguros. El nombre ya lo dice un poco. Entonces, si yo, compañía de seguros, he ofrecido un producto, un servicio prepago, debo cumplir con esa mi obligación. Por algo me está pagando el asegurado. Me está contratando un servicio. Y un poco traer a colación. La ley 1883 establecía pues, que se puede implementar lo que son servicios prepago similares al seguro, porque no los entiende como seguros. Y establecía en la 1883 la obligatoriedad de la AP, en ese momento SPBS, hoy APS, de reglamentar la actividad prepaga. Recién en el año 2018, 20 años después, se ha reglamentado lo que son servicios prepago. Para que vean que estamos siempre un poco atrasados. Y es todo un reglamento. Muy bien pensado, estructurado. Hoy, justo, y me acuerdo, por eso les hago mención, hoy ha sido publicado las modificaciones a ese reglamento en la razón. Se ha modificado, se ha mejorado, hay que ser realistas, ese reglamento. Por eso les digo, hoy justo se ha publicado. ¿No ves, Juliana? Doctor. ¿Sabías algo del reglamento de prepago que ha salido hoy? Sabía que estaba que lo estaban realizando, pero no sabía que hoy salió, doctor. Estaba en eso. A ver, hoy día tenían que publicarlo, pero ha salido ya, ayer ha salido. Ya me han avisado mis amigos de la APS. No estaba enterada, doctor. Ve, yo ya sé más que vos. Sí, doctor. Pero bueno, entonces esa es otra de las obligaciones de las aseguradoras para con los asegurados. Doctor, ¿cuáles son los servicios prepago? Disculpe la pregunta. Son servicios de salud, básicamente. Prepago, servicios de atención médica. Como que esos servicios prepago, que no son, repito, seguros, sino son muy similares al seguro, así lo dice la ley. Esos servicios prepago similares al seguro pueden ser prestados, por ejemplo, por clínicas, no solo por compañías de seguros. Que yo sepa, por ejemplo, Foglianini es una clínica que ha solicitado que le autoricen a prestar estos servicios prepago de salud. Han debido escuchar, o sea, el motivo por el cual ha salido
esa reglamentación ha sido porque en los últimos 5 o 7 años había, no son compañías, había sociedades, entidades que ofrecían este servicio, pero que no estaban autorizadas, ofrecían servicios precisamente de salud, los vendían como seguros, pero no estaban reguladas, no estaban normadas, no estaban autorizadas por la APS en este caso. Y en muchos casos eran fraudes, porque uno contrataba, pagaba, y cuando tenía que atenderlos desaparecían. Por eso ha surgido la necesidad de reglamentar este servicio. Repito, tú pagas anticipadamente, no sé, un monto, y por un año te van a atender servicios médicos. De acuerdo al plan al que hayas pagado o accedido. Son planes. ¿No ve? Coberturas, entre comillas, que te dicen, perfecto, tienes el plan 1, te cubre atenciones médicas, radiografías, operaciones, intervenciones quirúrgicas y medicamentos. Pagas un monto. Otro plan puede ser solo radiografías y atención odontológica. Pagas anticipadamente y te tienen que dar ese servicio. En eso consiste más o menos. Las compañías de seguro también pueden acceder a este servicio, como clínicas u otras entidades, siempre y cuando la APS los apruebe. Doc, una consulta. Sí. ¿Cuál es el documento oficial de este tipo de prepagos? ¿También son pólizas o no? Contratos. Solo contratos. Solo son contratos. ¿Y la APS no también interviene? Porque que les quede claro, no son seguros. La ley 1883 expresamente dice, servicios de prepago similares al seguro, porque no es un seguro, es muy, muy parecido a un seguro. La reglamentación les obliga, por ejemplo, a constituir reservas, a tener capitales mínimos, a suscribir contratos, a prestar los servicios. Pero existen también diferencias para con un seguro. No necesitan reaseguradores, por ejemplo, estos servicios. No están obligados a reasegurar, porque no es un seguro. ¿Ya? ¿Algo más que creo que querías decir, Patricia? ¿Y la APS también tiene que autorizar estos contratos o no? Sí. Tienen que mandarlos a la APS y la APS va a autorizar esos contratos. Gracias. Salvo, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, salvo que en el reglamento que han sacado ayer hayan modificado eso. No lo he leído, porque son como 40 hojas, y ayer recién me han avisado. Pero no creo que hayan cambiado eso. Han debido modificar cosas de forma, me imagino, pero de fondo han debido tocar mucho el tema de inversiones, porque era lo que más conflicto traía. Me imagino, pero ahí ahora sí te estoy hablando de memoria, Patricia. Pero ya voy a leer, no creo para mañana, pero ya lo voy a leer ese reglamento. Ya, doctor, gracias. De nada. Ya. Oh. Aquí quedaremos, damas y caballeros, ya había sido las 9. ¿Ya? Doctor, yo tengo se me ha quedado una consulta. Eso, si no tienen preguntas. Doctor. Perdón, si no tienen preguntas, adelante, adelante. Bueno, yo les decía, hay algo que, tengo una consulta con esto de la póliza de errores y omisiones que tienen las corredoras. ¿Cómo sería más o menos un ejemplo de algo que asesoren mal un corredor? Quizás podría ser, por ejemplo, si tiene una empresa maquinarias, automotores pesados, automotores livianos, y de repente le hace asegurar, por ejemplo, sus automotores pesados en una póliza de equipo pesado, o sea, como que eso sería asesorar mal, o cómo podría asesorar mal. Ya.
A ver, lo que cubre esta póliza, repito, son errores, su nombre lo dice, ¿no? Omisiones, mal asesoramiento de parte de los corredores para con sus clientes, que producto de ese mal asesoramiento, de esa omisión, de esa acción incorrecta, por no decir ilegal, del corredor, le ocasione un daño al asegurado. Y ejemplos pueden haber varios, dependiendo de la situación. A ver, vamos desde los más simples. A ver, yo estoy con un corredor y el corredor, entre comillas, una de las obligaciones, deberes más que obligaciones, es decirme, alertarme cuando mi póliza está venciendo, ¿no ve? Para ver si la renuevo o no. Me tendrá que decir, ¿sabe, señor Paredes? Su póliza vence el 10. Avíseme si quiere renovarla o ya no. Debería ser, es un deber. Pero si no lo hace y se vence y al día siguiente de que ha vencido me ocurre un siniestro, yo podría decir, oye, tú eras mi corredora, tenías la obligación de decirme que ha vencido, o de que estoy en mora, o de que no he pagado mis primas, o de que tengo que presentar tal documentación en tal plazo, o que tengo que cumplir X requisito para que me paguen, para que me indemnicen. Entonces, esas situaciones, si la corredora incumple ese su deber, esa su obligación, y me ocasiona un daño dentro del contrato de seguros, puede ser susceptible a ejecutar la póliza de errores y omisiones. Siempre y cuando se demuestre que es, pues, atribuible ese daño al corredor. Por eso te digo, puede haber el ejemplo o la situación que puedas imaginarte donde, en pocas palabras, la corredora no ha cumplido su deber de actuar como mi corredor, como mi asesor, si tú quieres. Podría dar lugar a que se ejecute una póliza de errores y omisiones. Por ejemplo, recientemente me ha ocurrido algo parecido, donde el corredor ha asegurado sus volquetas que deberían haber asegurado en automotor pesado, lo han asegurado en equipo pesado. Bueno, en equipo. Y ha ocurrido el siniestro. Bueno, esta póliza, la de todo riesgo de equipo pesado, no tenía las coberturas que tiene un automotor pesado. Sí. Y no se llegaba a cubrir. Entonces, el asegurado no conoce, no tampoco de esta cláusula, y lo que hemos incurrido a hacer es a realizar un pago comercial, porque el cliente como tal tenía, bueno, pagó un montón de prima, porque tiene bastante maquinaria, bastantes automotores, y no llegarle a cubrir, se ha hecho un pago comercial. Ya. Pero ahí tal vez podría haber incurrido, ¿no? Si el cliente sabe. Me voy a arriesgar, a atrever a dar una opinión muy a priori, habría que ver todo en esencia, pero sí podría ser sujeto de ejecución de la póliza de errores y omisiones. ¿Por qué? A ver, si yo he ido al corredor, le he dicho, quiero una póliza, un seguro, más que una póliza, quiero un seguro que cubra a mis tractores, ¿ya? Que es maquinaria pesada, se entiende como maquinaria pesada, ¿no ve? Y la compañía, perdón, el corredor me dice, esta es la póliza, este es el seguro. Y me ha dado un automotor, cuando sabía que era obligación de la corredora, oye, las pólizas, a ver, los equipos pesados tienen otro tipo de riesgos, cierta clase de riesgos, debería tener otra cobertura, qué sé yo. ¿Cómo le voy a decir, contrate una póliza? Con el SOAT es suficiente, miren al extremo que me voy. SOAT, no te preocupes, el SOAT te cubre. Me está, pues, asesorando mal, está incumpliendo su rol, su obligación. Ocurre un siniestro, quiero reclamar SOAT, me va a decir, no, eso no le cubre. Entonces es culpa del corredor. Podría solicitar la ejecución. Ahí tendré yo que demostrar que es culpa del corredor y el corredor tendrá que desvirtuar o demostrar que no es su culpa.
Aquí está, yo le he mandado una nota, le he dicho que no le cubre, pero usted por economizar me ha dicho, no, suficiente el de automotores. Ah, bueno, liberas. Te repito, en esencia cubre la negligencia, la omisión del corredor. Okay. Podría entonces activarse. ¿Perdón? Podría activarse. Ya te digo, dependiendo la situación expresa, concreta, antecedentes, todo eso. Claro, porque puede tener también algo firmado por el cliente, alguna cotización, y ahí ya lo demuestra y no sé. Lo suficiente, un correo, algo que pruebe, ¿no? Que ha alertado, que ha puesto en conocimiento del asegurado esa posibilidad. Doctor, Algo, repito, que lo libere. pero en este caso, o sea, efectivamente es un mal asesoramiento del corredor. Gracias, doctor. De nada, Karen. Pero no caería responsabilidad también. Perdón, ¿alguien está hablando? Doctor, ¿me escucha? Apenas, Álvaro. Ah, ya, tu volumen está abajo. Deme un segundito, a ver, vamos a ver. Ahora sí me escucha mejor. Casi nada. ¿Los demás le escuchan bien? No. No, no se escucha. No se bien. escucha. Muy bajito. A ver. Aumenta el volumen, Álvaro, un poquito más. No sé. Ya le he subido el volumen del micrófono al máximo, pero no sé por qué no. Oh. O capaz por chat, que ponga. Sí, porque Álvaro no se te escucha. Un susurro escuchamos todos. Nada. Mañana, si no. O por chat, como decía alguien, yo voy a estar leyendo y por ahí te contesto mañana a primera hora. Ya, quedaremos acá si no tienen más dudas o preguntas. Ya. Cintia Jacqueline Aguilar. Presente. Karina Arce. Presente, doctor. Lucio Daniel. Presente. Mauricio, estabas por ahí. Manuel, estabas Presente. por ahí. Cintia Carrillo. Buenas noches, doctor. Va a disculpar, mi internet está muy malo. Está bien. Cecilia. Presente, doctor. Denise Cordero. Presente, doctor. ¿Tú sí trabajas en INSA, Denise? No, Banco FIE. Gracias. Me va a decir quién trabaja en INSA cuando la llame, por favor. Tania Cuellar. Presente, doctor. Álvaro Domínguez. Presente, doctor. Alejandra Franco. Presente, doctor. Muy bien. Alejandro García. Alejandro García. Presente, doctor. Presente. Bien. Patricia Gutiérrez. Presente, doctor. Carmen Yusco. Presente, doctor. Carmen. Cintia Murillo. Presente. Andrea Orellana. Presente, doctor. Silvia Paco. Presente, doctor. Edson Padilla. Presente, doctor. Albert Poma. Presente, doctor. Marilyn Sosa. Presente, doctor. Edwin, estás por ahí. Luis Fernando Torres. No, nunca vino. Denise Vargas. Presente, doctor. Liliana. Presente, doctor. Fátima Fernández. Fátima Fernández. Tampoco.
Juliana Mamani. Presente, doctor. Muy bien. He llamado a todos, ¿no? Bueno, pero nadie me ha dicho quién trabaja en INSA. Buenas noches, doctor. Yo trabajo en el INSA, soy Cintia Carrillo. Ah, pero alguien más ahí vía, ¿no ve? Sí, la doctora Fátima también, pero creo que no está en la clase. Fátima Fernández. Sí. Ya. Cintia, mañana nos van a explicar, por favor, lo que es el INSA, ¿ya? Está bien, para doctor. Que conozcan tus compañeros, sobre todo. Es un seguro. Está bien. Muy particular. No está regulado por la APS, sí. ni la ley de seguros. Sí. ¿No ve? Nosotros, sí, no. Nosotros nos basamos a la ley 144. Correcto. Ya, bueno, hasta mañana, damas y caballeros. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana a todos. Mañana, compañero. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, buenas noches. Buenas noches.